Ya, lo voy a grabar. Ahora sí. Ascenso del totalitarismo en Europa. ¿Qué es lo que pasa? Justamente al acabada la guerra, surge una especie de indignación nacionalista en diversos países, como por ejemplo Alemania o la República de Weimar, en Italia, ¿sí? O los países perjudicados por la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Sobre todo Alemania, que es la más maltratada con el Tratado de Versalles, que le dan, pues, reparar civilmente todos los costos de la Gran Guerra, ¿ya? ¿Qué pasa con los totalitarismos? El totalitarismo es un sistema, ya, republicano o dictadura, que se implanta en una nación para, por ejemplo, llevar a la prosperidad económica, social o política de un país, ¿ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, para hablar de totalitarismos vamos a referirnos primero a los casos ejemplares como son el de la Alemania nazi o la Alemania del Partido Nacional Socialista Obrero y el Partido Fascista Italiano, ¿ya? El Partido Socialista Fascista Italiano, ¿ya? También podemos hablar sobre el totalitarismo en Portugal y el totalitarismo en España, ¿ya? Que, bueno, los totalitarismos son ¿cómo les puedo decir? Una opción política al contrario de la democracia, justamente porque la democracia no les daba prosperidad. Recuerden que para hablar de las doctrinas políticas, creo que eso lo hemos visto el año pasado, hay dos tipos de doctrina, la doctrina tradicional o monárquica y la doctrina esta liberal, ¿ya? Que viene a ser las repúblicas, ¿ya? Por las democracias. Y hemos visto que el mejor sistema político o las grandes civilizaciones no han sido grandes por democracia, sino por monarquías, por gobiernos estamentales, ¿sí? Estos totalitarismos no son monarquías, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Son repúblicas, dictaduras, ¿ya? Que tienen una base ideológica, una base política y todo ello, ¿sí? En el caso de Alemania, les he presentado aquí unas especies de propagandas. Yo más bien quiero que intuyan qué es lo que exactamente gobiernan militares, ¿ya? Una característica de estas dictaduras son el gobierno militar, ¿ya? Miren, yo quiero que vean esta imagen del centro, ¿a quién ve o qué es lo que pueden apreciar? Espero sus comentarios, alcen el micrófono, por favor, a ver qué me pueden decir sobre la imagen del medio. ¿Qué es lo que está haciendo ese hombre? ¿Qué es lo que le pasa? ¿No? A ver, espero su participación. Ya rompe sus cadenas, ¿qué más? Pueden alzar el micrófono, chicos, para... Ya, Izarra, muy bien, rechazo del Tratado de Versalles, ¿sí? Justamente el Tratado de Versalles lo encadena, pues, por ejemplo, a un alemán. Este personaje es un alemán, ¿ya? Que está, pues, al lado brillando, pues, la luz del partido nazi, ¿no? Que tenía que, ¿cómo decirlo?, desencadenarse del Tratado de Versalles, que lo había perjudicado brutalmente, ¿ya? Versalles, dice acá. El Tratado de Versalles, sus cláusulas, la serpiente que lo deja ahí encadenado, ¿no? Todo eso, ¿ya? Entonces, este tipo de propaganda se da a comienzos del régimen, ya Partido Nacional Socialista Obrero Nazi. Tenemos aquí también una especie de fábrica locomotoras, que, bueno, para ese entonces, en la sociedad moderna, los trenes, las locomotoras, eran signo de modernidad, de progreso, ¿ya? Eso creo que también lo hemos visto en Perú siglo XIX, progreso por ferroviarias, ¿ya? Eh, bien, tenemos aquí, ya, me olvidé, ¿qué tipo de fuente es? Fuente primaria, pictográfica, ¿sí? De la época. Muy bien. ¿Esta qué tipo de fuente es, chicos? Esto está en su libro, en la página 16.
Es una fotografía de los congresos de Nuremberg, ¿ya? ¿Qué era pues estos congresos? Era pues una especie de reuniones, se puede decir, reuniones del Partido Nacional Socialista Obrero, o Partido Nazi. Se dan desde 1927 en Nuremberg, ¿ya? Alemania, mediante los pensadores totalitarios como Hegel, ¿ya? Hegel es un pensador, es un filósofo que, bueno, panteísta, ve que el fin último del hombre es alcanzar el poder, y el poder no se alcanza mediante, sino el Estado, ¿no? El fin último del hombre es el Estado, ¿ya? Ese es el pensamiento Hegel, alemán, por supuesto. Veían en Hitler un líder que podía sacar a la nación de las desgracias de la posguerra. Ahora, también para que no se queden con la duda, todos los regímenes totalitarios, fascista, nazista, comunista, tienen su base en Hegel, ¿ya? Esos pensadores de los regímenes totalitarios son doctrina Hegel, ¿ya? O sea, totalitarismo avalados por Hegel. Sí, incluso Carlos Marx era pues hegeliano de izquierda, ¿sí? No se trataba de retomar el absolutismo monárquico, como ya le hemos dicho, sino una dictadura republicana, bajo el partido en mención, ya sea nazi, ya sea fascista, ¿no? Todo eso. Tenemos en el caso de Italia a un personaje importante, no sé si alguien lo conoce, aquí este personaje. No sé si alguien también habla italiano para que nos diga qué es lo que dice aquí en esta propaganda. ¿Mm? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe italiano ahorita aquí? Un profesor, en la parte del centro dice el duce di tutte le vittorie, que es el dulce de toda la victoria. Ajá, ya. ¿Y qué es lo que dice aquí abajo? Venciendo, venceremos, muy bien. Su nombre de protagonista, bueno, protagonista ya lo vamos a decir, Benito Mussolini, ¿ya? Benito Mussolini es se puede decir, caudillo del régimen fascista italiano, ¿ya? Que es un régimen también totalitario. Bueno, tiene como característica que sus soldados llevan, por supuesto, las camisas negras, ¿ya? Todos sus soldados son camisas negras, ¿ya? Camisas negras. En el caso peruano, en el fascismo peruano, en 1929, 30, 31, se da esta cuestión también con las camisas pardas, con el caudillo, pues, Luis Sánchez Cerro, ¿ya? Que probablemente lo veamos más adelante, ¿ya? Esa es su principal característica de estos personajes italianos, ¿sí? También hay un personaje, un ideólogo. Miren, siempre, en todo régimen totalitario, hay un caudillo militar y hay un ideólogo que no es militar, ¿ya? En el caso de Alemania, el caudillo era Hitler. En el caso de Alemania, su ideólogo era, pues, varios ideólogos. Goebbels, Heidegger, un filósofo. En el caso de Italia, Benito Mussolini era el militar, el caudillo, ¿ya? Su ideólogo es Giovanni Gentile, ¿sí? O Gentile, Giovanni Gentile, ¿sí? Ese es su ideólogo. Cada régimen totalitario tiene su caudillo y su ideólogo, ¿sí? Veamos que Benito Mussolini entra en la escena con la marcha sobre Roma. Vean que Benito Mussolini, para este entonces, era también, pues, parte de una especie de caudillos, ¿sí? De un partido, por supuesto. Todos los caudillos van a ser, pues, parte de un partido político, por ejemplo, partido nazi, partido fascista, partido comunista, todo el partido socialista, todo esto, ¿ya? Entonces, se le daba, pues, un mayor protagonismo
a los caudillos, ¿sí? Sí, miren, duce es maestro, líder, guía, ¿ya? El duce se le decía a Benito Mussolini, ¿ya? El duce, ¿sí? Duce viene de maestro, profesor o guía, ¿sí? Saluda al duce, ¿no? Saluda al maestro, ¿ya? Líder, sí. Muy bien, se le nombra como primer ministro y recuerden que Italia no es la Italia que conocemos ahora, porque ahorita está unificada, sino más bien era pues varias Italias, ¿ya? Se le nombra primer ministro y se le llama en adelante el duce, ¿ya? Es en el caso de Italia, ¿ya? A ver, ya. En el caso de, ya, esos dos son importantes, porque lo vamos a ver constantemente y van a ser partícipes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los otros países que no estaban pues en democracia, como Estados Unidos, o por ejemplo en Francia, ¿no? O en Inglaterra. Inglaterra era una monarquía constitucional también. En el caso de Portugal, bueno, también son una especie de régimen, bueno, surge una especie de régimen totalitario, pero más cristianizado, ¿ya? Tanto Portugal como España son regímenes cristianos, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta influencia del cristianismo en los totalitarismos? Justamente recuerden que cuando hemos visto ya el año pasado, no sé si recuerden cuando yo les entregué una especie de mapa semántico en las cuales el pensamiento moderno ya nos daba dos tipos de políticas, la liberal y la monárquica, ¿ya? En la liberal podía estar pues democracia, absolutismo, más conocido como dictadura. En la monarquía, en cambio, era una sola, régimen estamentario. Entonces, la Iglesia Católica siempre ha visto con buenos ojos las monarquías, no los regímenes absolutistas, monarquías tradicionales. Entonces, cuando ya todas las monarquías se desintegran, pasa que ya la Iglesia no tiene favoritismo político, si se puede decir, no tiene pues a quien apoyar, porque justamente las doctrinas liberales eran incompatibles con la Iglesia, o sea, las democracias no eran compatibles con la doctrina de la Iglesia en ese entonces, ¿ya? No sino hasta la formación del catolicismo liberal, ¿no? El catolicismo político liberal, ¿ya? En este entonces, tanto en Portugal como en España surgen pues caudillos también, ¿ya? Bueno, en el caso de Portugal, Antonio Salazar de Oliveira, ¿ya? En el Portugal se seguía una línea parecida a los totalitarismos emergentes, ¿ya? Bueno, tienen ahí sus imágenes, tienen un libro también de primera clase, o sea, un libro de consulta, como la tienen ustedes, pero propio del gobierno, me parece. Y ¿qué más? Aquí la propaganda. La propaganda, saluda a la bandera, viva la raza portuguesa, ¿no? ¿Por qué se presenta así al caudillo? Justamente porque para ese entonces era una especie de líder. Al no haber monarcas, había líderes ya absolutistas, totalitarios, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Se entiende? Por favor, díganme algo. Sí, profesor, sí se entiende. Un poquito cansado, pero ya, miren, a ver, ¿qué les puedo mostrar? Ustedes también me dirán, profesor, la Iglesia Católica ha colaborado con el régimen nazi. No es tanto así, ¿ah? A ver. Ya, muy bien. Tengo aquí dos libros muy importantes para conocer parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Miren qué tienen aquí, Mi lucha de Hitler, que es una especie de autobiografía, ¿ya?
Y aquí tienen pues las conversaciones de sobremesa, que eran pues conversaciones ya transcritas, que se tenían pues en una cena militar con Hitler, ¿no? O sea, aquí hay dos tipos de fuentes. Ambas son fuentes primarias, ¿ya? Porque son testimonios de su mismo protagonista. Pero ¿qué es lo que pasa cuando solamente me evoco a una fuente? Por ejemplo, en Hitler, Mi lucha. ¿Qué es lo que dice Hitler en Mi lucha? Dice, pues, las razones por las cuales yo me he levantado contra pues, el judaísmo, el comunismo, el socialismo, era justamente porque la propaganda era muy, muy severa y había una especie de conspiración mundial en las cuales pues, se quería pues, implantar el régimen comunista a todas las naciones. ¿Ya? Aliados pues del judaísmo, de la masonería, de Estados Unidos y todo ello, ¿ya? ¿Qué pasa con las conversaciones de sobremesa, íntimas de sobremesa? Aquí Hitler ya es grabado, pues hay un personaje que anota todo lo que se habla en las conversaciones y tiene sus verdaderas intenciones. Aquí Hitler puede decir, la iglesia es eficaz, colaboradora y todo eso, ya. Pero aquí puede decir Hitler, y lo dice, que la iglesia es pues una sarta de vagos, que todo ello, que tenemos que aprovecharnos de la iglesia pues, para con ellos atraer pues a la población y todo eso. Entonces, no es que la iglesia colabore con Hitler, sino más bien, la iglesia al no tener partido, veía pues algunos regímenes idóneos frente al comunismo, ¿sí? Ahora, la iglesia colaboró con el régimen nazi, no ha colaborado. Y esto lo pueden ver en una encíclica papal, en donde el mismo Pío XII condena pues a Hitler, ¿ya? Justamente a Hitler tiene más, ¿cómo les puedo decir? Favoritismo con los protestantes, las iglesias protestantes, que con la iglesia católica, ¿sí? Muy bien, Hitler hacía esto, o sea, masacraba sacerdotes, o ordenaba también obispos sin consulta de la iglesia, ¿sí? Tenía sus propios obispos nazis, tenía sus propios obispos del partido, ¿no? O sea, pasaba esto, ¿no? O sea, toda la iglesia estaba desordenada, había una iglesia católica y había una iglesia nazi, ¿ya? Propia del partido. Entonces, al ver esta situación, Papa Pío XII condena todos estos actos, que ya lo vamos a ver más adelante. Hay una encíclica, ahorita no me recuerdo, pero condena tanto a los italianos como a los alemanes, ¿sí? Bueno, nos hemos quedado aquí en portugués, en Salazar de Oliveira, ¿sí? Eso es en el caso portugués. Ahora, aquí no se excede pues con el catolicismo, respeta más bien las tradiciones cristianas, ¿ya? Y en el caso de España, Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Francisco Franco es este caudillo, y ya les he dicho que en todo totalitarismo hay caudillos militares e ideólogos, ¿ya? Caudillo militar, Francisco Franco, que salió victorioso pues de la Segunda República, la Guerra Civil Española, y José Antonio Primo de Rivera, ideólogo de la Falange, ¿ya? Representan en España el totalitarismo emergente, el primer caudillo militar, el segundo como ideólogo de la Falange, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay un propaganda, dice, ¿no? Sobre la Falange. Hablar de la Falange es nombrar a España, ¿ya? Hablar de la Falange es nombrar a España. Ahorita les estoy presentando propaganda pues totalitaria, no comunista. La próxima clase vamos a hablar sobre la propaganda comunista y todo eso. También había sectores comunistas ya en España que apoyaban la Segunda República, qué sé yo. Unidad, unidad, unidad. Esta es la insignia de los falangistas. Y aquí hay otro, ¿no? De la guerra civil. Bolchevismo, injusticia social, politicastros, masones, separatismo, ¿no? Todos esos había que tener que barrerlos. Sí, en España hubo una guerra civil brutal. O sea, era pues, ¿cómo te digo?
una especie de revolución francesa en la cual se quería implementar la república, ¿ya? Pero bueno, no se impone la república. Ahorita en España tiene una especie de monarquía constitucional, pero esta guerra civil da pues cantidades de muertos. eh, y bueno, es un tema muy amplio a tratar en sí. ¿Sí? Las madres españolas, las hermanas españolas deben saber mucho más de esto. Quizás lo han vivido, sus familiares lo han vivido, no sé. Pero bueno, ya está, hasta ahí nos quedamos en los regímenes totalitarios. ¿Ya? Se ha entendido el tema, chicos?